Los últimos días de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, el hombre que moldeó la historia de México durante más de 3 décadas, pasó sus últimos años en el exilio, lejos de la tierra que gobernó con mano firme. Tras su dimisión el 25 de mayo de 1911, como resultado de la Revolución Mexicana que estalló en 1910, Díaz abordó el vapor Ipiranga rumbo a Francia. Lo acompañaban su esposa, Carmen Romero Rubio, y un pequeño grupo de fieles seguidores. El Ipiranga zarpó del puerto de Veracruz bajo una tensión palpable. La partida de Díaz marcaba un cambio histórico, el fin del porfiriato, un periodo que había transformado a México con profundas reformas económicas, avances en infraestructura y también una concentración autoritaria del poder. Durante el viaje, Díaz mostró una calma estoica, consciente de que su salida no era solo personal, sino también simbólica. Al llegar a Europa, se detuvo brevemente en España antes de establecerse definitivamente en París. Establecido en París, Porfirio Díaz llevó una vida discreta, aunque nunca renunció al porte y la dignidad que lo caracterizaron durante su mandato. La pareja se instaló en un modesto apartamento en el elegante barrio de Passy. Lejos de los palacios presidenciales y del esplendor de los días en el poder, Díaz se dedicó a la lectura, el paseo y la reflexión sobre los eventos que lo llevaron al destierro. Díaz frecuentó el Cercle de la Union Artistique, un club exclusivo de París donde mantenía contacto con otros exiliados y figuras de la élite cultural. También participó en debates sobre la situación de México y recibía información sobre los sucesos que ocurrían en su patria. Aunque vivió rodeado de comodidades moderadas, el exilio fue una carga pesada para un hombre que había dominado la política de su país con una mezcla de habilidad y autoritarismo. En sus cartas y conversaciones con allegados, Díaz expresaba su nostalgia por México y su profundo pesar por los disturbios que habían surgido tras su salida. Consideraba que había actuado en el mejor interés del país, aunque reconocía que su prolongada permanencia en el poder había generado tensiones insostenibles. En su exilio, Porfirio Díaz reflexionó sobre su vida y los eventos que llevaron a su caída. En entrevistas concedidas a periodistas europeos, defendió sus políticas como necesarias para estabilizar y modernizar a México. Sin embargo, también aceptó que la concentración del poder había provocado descontento. La democracia necesita tiempo para florecer, declaró en una ocasión, sugiriendo que los cambios sociales y políticos en México habían llegado demasiado pronto para una nación que aún buscaba su identidad. La salud de Porfirio Díaz comenzó a deteriorarse rápidamente en 1915. A los 85 años, padecía diversas dolencias asociadas con la edad, incluyendo problemas respiratorios y una debilidad generalizada que lo confinó cada vez más a su hogar. Sin embargo, mantuvo hasta el final su disciplina y su interés por los asuntos de México, aunque sin posibilidad de intervenir en ellos. En los últimos meses, recibió visitas de amigos cercanos y exiliados mexicanos, quienes le ofrecían noticias de su país. Entre ellos se encontraba el poeta Amado Nervo, quien compartía su visión de un México reconciliado y próspero. Estas reuniones le permitieron conservar cierto vínculo con la tierra que había gobernado por tanto tiempo. Porfirio Díaz falleció el 2 de julio de 1915 en París. Su muerte marcó el final de una era que había comenzado con su ascenso al poder en 1876. Fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, donde su tumba sigue siendo un lugar de visita para aquellos interesados en la historia de México. Su esposa, Carmen Romero Rubio, permanecería en Francia hasta su muerte, resguardando la memoria de su marido. El exilio de Porfirio Díaz no solo fue el ocaso de su vida, sino también un símbolo de las transiciones que marcaron a México en el siglo XX. Para algunos, su salida representó la caída de un dictador, para otros, la pérdida de un líder que había llevado estabilidad y progreso al país. Durante sus últimos días, Díaz reflexionó sobre su legado,
consciente de que su figura estaría inevitablemente atada tanto a los logros de su gobierno como a los costos de su permanencia prolongada en el poder. Hoy, su tumba en Montparnasse se erige como un recordatorio de un hombre que, en sus últimos momentos, vivió la soledad del destierro, alejado de la tierra que amó y gobernó, pero cuya huella en la historia de México sigue siendo objeto de análisis y debate. Entre sus detractores y admiradores, el nombre de Porfirio Díaz permanece como una figura central en la construcción de la nación mexicana.